amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a trabajar una carta suicida de un niño, lamentablemente, y me gustaría exponerla para que podamos también darle seguimiento a la escritura si ustedes tienen niños o si son maestros, para poder evitar que se cometan más ese tipo de acciones o respuestas ante una situación complicada que ellos pueden estar viviendo o presentando. Entonces comenzamos con esta carta. Lo primero que encontramos es que la escritura va haciéndose pequeña, es una escritura chiquita. Esto significa que existe baja autoestima. Además tenemos algo que se llama lapsus de cohesión, por ejemplo, donde dice esto es espacio to, abajo donde dice la espacio s, esto se le llama lapsus de cohesión. Y el indicador consiste en que es un niño que, o era un niño que se replanteaba mucho las cosas, un niño que más bien permanecía callado, alejado, temeroso de algunas circunstancias, no se exponía. Y este lapsus de cohesión consiste en que la información y que la comunicación no es fluida, sino que avanzo, me detengo, avanzo y me detengo. Entonces no había espontaneidad, no había fluidez, no había naturalidad y por lo tanto tampoco confianza para comunicarse con los demás. También sabemos que existían problemas de comunicación porque los espacios entre palabras son muy amplios. Vemos una palabra y luego un espacio muy amplio y la siguiente palabra. El espacio que deberíamos tener entre una palabra y la otra sería el ancho de una letra M minúscula. ¿Cuál letra M minúscula? La del escribiente. Por ejemplo, si mi letra M minúscula mide 1 centímetro es lo que tengo que tener de espacio entre una palabra y otra de mi texto. Entonces las medidas son completamente personales. Y bueno, vemos que en este caso la medida es superior al ancho de su letra M, por lo tanto, quiere decir que era un niño internalizante. Los niños internalizantes son los que se quedan callados, son los que no expresan sus emociones, son los niños que sufren en silencio, que todo precisamente lo internalizan, no se exponen, no comentan y todo lo van acumulando hasta llegar a un punto en el que pues lamentablemente pueden tomar este tipo de decisiones, o sea, sufren en silencio y difícilmente comparten información con otras personas. También encontramos el rasgo principal que tiene que ver con las conductas autolesivas y este lo vamos a tener en prácticamente todas las cartas suicidas, que es la uña de gato. Como la letra es muy pequeña, la carta no tiene suficiente calidad de imagen, pues tal vez, espero que se pueda ver bien, voy a tratar aquí de hacerle unos acercamientos. Es una uña de gato. Es como un piquito, un pequeño piquito que entra al óvalo. Esto significa que yo me agredo. Es el principal rasgo de autolesión. La escritura es curva, quiere decir que era un niño con una conducta regimentada, un niño con rasgos de sumisión, con rasgos de pasividad y no de combate. También encontramos que la letra P tiene doble anillo, el óvalo de la letra P está muy remarcado, de hecho la letra P es la letra que más se encuentra remarcada y se enrosca, se envuelve. Entonces al envolver un trazo que no debería envolverse, nos indica que busca que lo cubran, busca una protección. Además la palabra papá es más grande que la palabra mamá, esto lo podemos comparar con los óvalos de las A de papá y las A de mamá. Esto indica que existía un interés o un predominio por la figura paterna, que era la principal figura a la que él hubiera querido acercarse. Por otro lado, tenemos el travesaño de la letra T. El travesaño de la letra T en grafología significa la voluntad. Entonces hay que revisar muy bien cómo va ese travesaño. Puede ser un travesaño muy pequeño. Si el travesaño es muy chiquito, como en este caso, y además se encuentra en la parte de las emociones, o sea, en la caja escritural, pues significa que no hay voluntad, que no hay la capacidad de tomar decisiones, que no está la capacidad de enfrentar un problema y además que su voluntad, como está en la caja escritural, que es el plano emocional, entonces mi voluntad depende de cómo me sienta. Si hoy me siento mal, no voy a hacer las cosas.
Si mañana me siento bien, pues puede ser que tenga un poco más de ánimo, pero hay mucha fluctuación en cuanto a este tipo de temas relacionados con la toma de decisiones. Además encontramos empastes. Los empastes son excesos de energía, excesos de tinta, y esto indica que la persona tiene energía contenida, hay elementos emocionales que no ha podido liberar, que no ha podido sacar, y esto es simplemente una persona que aguanta, conserva toda la información. Y el problema de los empastes es que en algún momento y de alguna manera esta emoción retenida tiene que salir, y lamentablemente a veces es de las peores formas posibles. Volvemos a encontrar lapsus de cohesión en la palabra contigo. Observen cómo dice con espacio tigo, y la palabra contigo maneja una dirección descendente. La dirección descendente principalmente nos indica tristeza, decaimiento, y es uno de los rasgos más importantes de la depresión. Aunque también puede llegar a confundirse en algunas ocasiones con el cansancio físico. Por eso tenemos que revisar que la prueba sea aplicada en un buen horario. No voy a aplicar una prueba de grafología a las 10 de la noche, que la persona ya está cansada, ya hizo ejercicio, ya tal vez fue a trabajar o fue a la escuela, entonces un día muy elaborado, y luego aplico la prueba, pues no sería lo conveniente, porque podremos ahí confundir rasgos de tristeza con los rasgos de cansancio físico. Entonces lo conveniente es que sea la prueba en las mañanas. Tenemos la palabra siento, donde dice lo siento. Vean que también hay lapsus de cohesión en la palabra siento. Cien espacio to, 100 va para abajo, to va para arriba. Esto significa que hay emociones que son contradictorias. Por un lado tenemos la parte de la tristeza, y por otro lado tenemos la parte del deseo. Es decir, cuando una palabra tú la elevas sobre la línea base, significa que tú realmente, que el sentimiento es verdadero. Entonces, en este caso, esto es verdad. En realidad tenía esta sensación o este sentimiento de lo siento mucho. Y si nos damos cuenta, la palabra que tiene mayor presión es el insulto, donde dice pedazo, dice soy un pedazo de cabeza hueca. En la parte donde inicia el insulto en pedazo, ahí vemos el exceso de presión y además la dirección ascendente. Cuando tengamos una palabra con dirección ascendente, nos indica que esa palabra tiene un contenido emocional congruente, es decir, la persona sí lo cree. Sí, yo creo ser esto efectivamente, yo estoy convencido que soy un pedazo de cabeza hueca. Sin embargo, cuando encontramos palabras que van en descendente, indicará que esa palabra me pone triste o me siento mal al respecto de esa palabra. También tenemos que existen óvalos toposos, como en la letra E principalmente, y estos óvalos toposos son indicadores de lo mismo que hemos estado platicando con los empastes, el exceso de energía, el exceso de presión. Quiere decir que la persona está cegada, que ha perdido la capacidad de entendimiento, porque tienes tanta saturación de emociones que ya no ves las cosas de una forma un poco más equilibrada, un poco más racional. También habría que revisar qué edad tenía este niño, porque es más probable que esto se dé en niños menores de 12 años, ya que a los 12 años inician las habilidades del pensamiento e inician tus propias creencias. A los 12 años inician, por ejemplo, el análisis, la reflexión, la indagación, la comparación, la categorización, todas las habilidades del pensamiento, y esto te ayuda un poco más, es como un mecanismo de defensa, porque te ayuda un poco más a discernir las cosas y tienes más herramientas para defenderte ante el mundo. Pero un niño menor de 11 años es casi víctima de las circunstancias, porque no tiene recursos psicológicos que lo protejan de un ambiente desastroso, ya sea un ambiente relacionado a la escuela, porque parece ser que la motivación fue en la escuela. Vamos a leer la carta. Dice: papá, mamá, quiero ofrecerles una disculpa por ser un niño que no supo valorar las cosas. Creo que no estuvo bien. Observen la oscilación, que arriba no estuvo abajo, bien arriba, estuvo abajo, bien arriba, ¿no? Entonces esto indica el desajuste emocional que estaba viviendo. No estuvo bien que yo naciera, solo soy un pedazo
de cabeza hueca, pedazo hacia arriba, quiere decir que el contenido de esta palabra para él es real. Te pido perdón por todo lo que he hecho contigo. Lo siento va para arriba, es un sentimiento verdadero. Recuerda esto, madre, te amo, gracias por estar conmigo en las buenas y malas. Te pido perdón otra vez. ¿Cuántas veces está pidiendo perdón? Al principio disculpas, luego otra vez perdón, luego otra vez perdón. Perdón por lastimarte de esta manera. Y papá también te quiero, papá también te quiero, gracias por tu apoyo. Ahora sí me voy, los quiero mucho a los dos y a mis hermanas. Bueno, entonces vemos cómo se repite constantemente la palabra perdón, disculpa, ese es el mensaje principal. Y vaya, independientemente de lo que está expresando, nosotros nos podemos alojar en los signos gráficos como habíamos platicado. Resumiendo, el principal es la uña de gato, indicador de autolesión, se encuentra en casi todas las cartas suicidas, por no decir que todas, porque no he visto todas, pero sí he visto muchas y de verdad en todas las que yo he visto se encuentra este indicador de la uña de gato. También tenemos la letra pequeña, que es desvalorización, tendencia a la desvalorización. Tenemos empastes, los empastes indican que la persona está saturada de energía y no puede ver las cosas de manera clara. También encontramos que el niño era internalizante porque deja mucho espacio entre palabra y palabra. Entonces él sufría en silencio, nunca pidió apoyo, nunca pidió ayuda, nunca dijo a nadie lo que estaba viviendo. Y también encontramos que la escritura tiene oscilaciones, letras para arriba, letras para abajo, indicador de la inestabilidad emocional que estaba pasando en esos momentos. Además de el travesaño de la letra T, que corresponde a la voluntad, un chiquito pues sin voluntad, voluntad muy baja, en la zona de las emociones. Entonces reconocemos una persona muy lábil y susceptible ante aspectos sociales, definitivamente. ¿Por qué ante aspectos sociales? Porque el margen derecho también se encuentra con algunos fantasmas. Estas mordiditas que encontramos en el margen derecho nos indica que existe angustia hacia el futuro. Esto es todo por el video de hoy. Agradezco mucho pues los comentarios que me han dejado en otros videos. Espero que nos sirva para darle un seguimiento. Además vemos que el niño es completamente emocional porque las ampas y las jambas son sumamente cortas. Entonces lo que tiene predominio es la caja escritural, o sea, la parte racional no estaba muy activa y la parte instintiva, dentro de esto el instinto de supervivencia tampoco estaba muy activo. Entonces todo se concentra en la zona centro, que es la parte emocional, hipersensibilidad. Así que les agradezco mucho y estoy en contacto para próximos videos. Gracias, bye.